buena tarde a todos ustedes. Espero que todos estén con muy buena salud, compartiendo en estos momentos todavía algunas situaciones de aislamiento, pero creo que es importante, considerando que todos ustedes también llevan muy buenos hábitos dentro de su consulta y puedan entonces continuar dando esas consultas a sus pacientes, porque ese es nuestro problema, la cotidianidad que debemos tener con ellos para evitar el tener movimientos no deseados en los tratamientos de ortodoncia con ellos mismos. Espero, nuevamente les comento, que todos ustedes se encuentren con muy buena salud. Y agradeciendo de antemano la asistencia el día de hoy a esta segunda parte de la plática que hemos nosotros nombrado como el diente como objeto a mover. Decíamos entonces, realmente cuando hablamos nosotros de ortodoncia, estamos siempre escuchando o pensando que nosotros vamos a hacer los movimientos únicamente con el establecimiento de un diagnóstico, un buen diagnóstico y con iniciar el tratamiento con la aparatología. Y de esa manera entonces existir ya de antemano una presencia específica del tratamiento de ortodoncia en nuestras manos a la boca de nuestros pacientes. Pero como vimos la vez anterior y vamos a continuar el día de hoy, son más conceptos los que hay que nosotros estar dominando. Vamos a hacer una especie de recordatorio de lo que nosotros vimos en la ocasión anterior sobre el diente como objeto a mover. Habíamos comentado a ustedes que lo íbamos a desarrollar en base a tres conceptos. Lo obvio, no pasarlo por alto. Y se acuerdan que habíamos platicado también que porque la pregunta que nos deberíamos de hacer era ¿por qué se mueven los dientes? Y esta situación es obvia, pero pues, se mueve porque aplicamos fuerza, sí, pero hemos visto que nosotros requerimos de esas fuerzas, sí, pero también debemos nosotros reconocer las reacciones biológicas que se presentan a la aplicación de esa fuerza sobre nuestras estructuras dentarias de los pacientes mismos. Por eso esto es importante que tengamos en cuenta en cada momento de que los dientes podemos nosotros mover de nuestros pacientes porque tenemos reacciones biológicas y esas reacciones biológicas van a poder producirse por situaciones de influencias tanto químicas como físicas que van a estar reaccionando, interaccionando con las respuestas celulares. Bien, entonces eso era la primera pregunta sobre el tema de lo obvio, no pasarlo por alto. El segundo tema que también analizamos la vez anterior fue lo fácil seguir haciéndolo fácil. Y aquí también entonces debemos de estar haciendo las preguntas, como podría ser la técnica que llevo es la adecuada, debo de estar constantemente retroalimentándome para que de esa manera la técnica que yo esté utilizando en mis pacientes esté dando los resultados que deben de ser. También debo de estar viendo y analizando con una pregunta, ¿no provoco muchos movimientos indeseables? Esta pregunta también, al igual que las anteriores, para mí es básica porque aunque debemos de pensar que va a existir en algunos momentos respuestas de movimientos dentarios no observables o no esperados por nosotros, lo cierto es de que nos olvidamos de que existen respuestas también a las fuerzas
que estamos nosotros utilizando porque pensamos en muchas ocasiones que esta fuerza solamente vamos a tenerla como objetivo del diente a mover y nos olvidamos de que existen fuerzas de acción y fuerzas de reacción, al igual que movimientos de acción y movimientos de reacción. Entonces, las fuerzas de reacción que van a dar como resultado movimientos de reacción son los dientes contiguos a los dientes específicos que queremos mover y en muchas ocasiones tenemos nosotros movimientos de los dientes no esperados y esto es provocado porque no tenemos nosotros a ciencia cierta el conocimiento de las fuerzas aplicadas que estamos nosotros utilizando en los tratamientos. Otra pregunta de esta segunda fase que digamos nosotros el diente como objeto a mover, hemos dividido, es enriquecer conocimientos y habilidades. Y platicábamos la vez anterior de que este enriquecimiento lo podemos nosotros obtener por medio de obtener e ir practicando o ir asistiendo a congresos, a cursos, o en este caso que las situaciones nos han arrojado a este aspecto de módulo a distancia, que creo que va a ser, es uno ya de los aspectos más importantes que debemos de estar considerando, porque sin alejarnos de nuestras actividades diarias en una situación en distancia, podemos nosotros estar adquiriendo parte de esa retroalimentación, de ese conocimiento y de esa actualización de los conceptos que nosotros debemos de estar tratando diariamente. Por eso mismo, si en algo pienso yo que debemos de estar, si no agradecidos, sí debemos de estar viendo lo que ha representado este ciclo de meses dentro de nuestros hogares, es el poder tener la oportunidad de estar, aunque no presentes, sí estamos nosotros escuchando a distancia de estos conceptos. Esto es algo increíble. Creo yo que sin esta oportunidad de los avances tecnológicos, no tendríamos realmente la forma de poder estar actualizándonos. Dentro de mi libro que pude realizar, estoy comentando una situación en donde aquí la oportunidad es de poder acercarse en pocos momentos a distancias muy alejadas y poder acercarse a las fuentes que están tomando en cuenta cualquier otro de estos temas que nosotros hemos estado analizando desde ya tiene 4 o 5 meses. Es por eso que para mí creo que ha sido de un conocimiento, de una experiencia que es muy reconfortante, porque siento que es parte de lo que estaremos ya viviendo en un futuro ya no lejano ni próximo, sino ya presente, ¿verdad? Otro punto es detenerse en el camino para analizar los resultados. Esto yo creo que está ligado con el aspecto de que si la técnica que estoy siguiendo yo la estoy llevando bien, porque siento yo que aunque nosotros tengamos la oportunidad ya de ser especialistas o subespecialistas en alguna técnica en especial, siento yo que debemos nosotros de estar periódicamente deteniéndonos en las fases de los tratamientos de nuestros pacientes y de esta manera entonces poder ver si lo que estamos nosotros realizando es lo adecuado o no. Bien. Continuando entonces con este concepto del diente como objeto a mover,
estaremos nosotros viendo otro punto importante, que será la clasificación de las fases del movimiento dentario. Normalmente la mayoría de los autores que nosotros podemos acercarnos a ellos para poder analizar sus investigaciones y sus estudios son los doctores que normalmente dividen en 3 fases un tratamiento, el movimiento dentario. Una primera fase en donde dentro de unos momentos lo explicaremos de una manera un poco más detallada. Una primera fase en donde existe un movimiento primario. Una segunda fase de latencia, en donde no vamos a presentar o no vamos a poder ni observar ni se va a presentar un movimiento real del diente que nosotros querramos mover. Y una tercera fase en donde va a haber una reactivación de ese movimiento. Vemos nosotros también, existen, decía a ustedes, varios autores, el doctor Burston, que siento yo que, que su conocimiento y lo que nos heredó de sus estudios con el conocimiento de biomecánica del movimiento dental en ortodoncia son muy importantes para tomar en cuenta. También comentábamos, observamos hace un momento, bueno, regresó un segundo, el doctor Reitan, que es también el siglo pasado fue un autor muy prolífero en lo que es la actividad de investigación de las respuestas histológicas, tanto de tejidos blandos como de tejidos duros, al movimiento dentario ortodóntico provocado por las fuerzas mismas ortodónticas. Y también creo yo que otros doctores, como son el doctor Storey y el doctor Smith, son una parteaguas, perdón, de lo que es el conocimiento de las fuerzas aplicadas para poder realizar movimientos dentarios. Y a partir de los estudios de estos dos doctores, Storey y Smith, entonces se presentan técnicas específicas, como sería la técnica del doctor Beck, en donde nos habla sobre las fuerzas diferenciales. Esto es en base, estos estudios de las fuerzas diferenciales es en base a las investigaciones de estos dos doctores, Storey y Smith, en donde sabemos nosotros que la cantidad del área que tenemos nosotros confrontada radicular sobre la pared alveolar, entre mayor área confrontada, necesitaremos nosotros mayor fuerza para aplicar y realizar un movimiento dentario, pero al contrario de eso también estaremos nosotros observando que entre mayor área tengamos confrontada radicular contra el proceso alveolar, tendremos una mayor área de anclaje de un segmento en especial, y de esta manera podremos estar pensando en aspectos específicos de anclaje sobre conceptos grupales de dientes. Bien, sobre esto, insisto, básicamente estamos nosotros hablando de estos tres artículos, que no son nada más los artículos, sino son quienes lo realizaron, porque son muchas las investigaciones que presentan, sobre todo, insistimos, los doctores Reitan y el doctor Burston. Y introduciéndonos entonces a estas 3 fases del tratamiento, del movimiento dentario, estamos hablando de movimiento dentario, entonces voy a tratar de explicarlo en 3 aspectos. Uno, en tiempo, que podríamos estar esperando, el razonamiento del por qué se presentan esas situaciones, y un aspecto esquemático, y por último, en 2 transparencias más trataremos de estar comentando
clínico, el aspecto clínico de estas situaciones de las fases del movimiento dentario. Vamos a presentar entonces esta imagen en donde yo tengo, por un lado, los décimas y centésimas de milímetro que tengo para poder estar considerando el movimiento dental. Y por otro lado, tendremos nosotros la duración en tiempo que pueda estar pasando para obtener ciertos movimientos dentarios. Bien, este esquema, este gráfico, entonces, la primera situación será una primera fase del movimiento dental, y este es un periodo inicial de movimiento dentario después de la aplicación de la fuerza. Normalmente dura de 6 a 8 días. En la primera hora, el movimiento en esta primera fase es aproximadamente el 50% del total del movimiento que podríamos nosotros estar obteniendo, y con esto estamos considerando que esta primera situación de la aplicación del movimiento tendremos, hagamos un ejemplo, estoy en una fase de la distalización de un canino en un tratamiento de pacientes con extracciones dentarias. Entonces, colocamos nosotros nuestra aparatología, ya que tengamos nosotros específicamente ya nivelado y sobre todo alineado nuestro arco dentario, podremos nosotros tener menor fricción en el movimiento dental. Por eso es necesario que tengamos alineado ya esta situación. Bien, entonces vamos a aplicar una fuerza, la fuerza con un elemento elástico, puede ser una cadena elástica, hilo elástico, resortes cerrados, resortes abiertos, bueno, ligas, en fin, todos los elementos activos que podemos nosotros estar utilizando en la aplicación de las fuerzas para el movimiento dental. Y entonces tenemos nosotros, aplicamos nuestra fuerza, es el momento de que aplicamos la fuerza es el 0, y entonces también tenemos una respuesta 0 del movimiento, pero insistimos, durante los primeros momentos tendremos esa situación de la obtención de hasta un 50% del movimiento que podríamos estar esperando en la primera fase. Ahora bien, decíamos este desplazamiento mecánico del diente dentro del espacio del ligamento periodontal puede ser de inclinación coronal, de traslación o de ambas. Y esto es lo que va a resultar porque tenemos nosotros un espacio que le llamamos el espacio del ligamento periodontal. Este espacio del ligamento periodontal es donde vamos a tener esa articulación del diente con las estructuras óseas del proceso alveolar. Aquí podemos nosotros tener ese movimiento de inclinación o de cuerpo porque tenemos ese espacio, y lo que va a suceder es de que nuestro diente, ya sea en el tercio cervical o en su totalidad, lo vamos a llevar hacia lo que sería el lado de presión de nuestra fuerza. Otra situación que se puede presentar también, que podamos nosotros obtener ese movimiento dental, es también la respuesta piezoeléctrica que tendremos nosotros. Esto es porque se deforma en cierto grado el proceso alveolar, y esto va a producir un cambio de polaridad en la superficie que va a ser un medio también en donde va a estar estimulándose distintos tipos de estructuras celulares.
Esto será entonces la primera fase y, insisto, el movimiento que vamos a obtener es aproximadamente el 50%. Ahora bien, después de esta primera fase de desplazamiento, decíamos hace un momento, entonces, después de esos 6, 8 días que se presenta, vamos a pasar a una segunda fase, en donde nosotros vamos a tener una respuesta de escaso o nulo movimiento dentario. Normalmente esta interfase, va a durar aproximadamente de 1 a 3 semanas. Y decimos escaso o nulo porque comentábamos nosotros también que nosotros al estar aplicando la fuerza vamos a llevar a nuestro diente hacia la zona de presión y esta superficie ósea va a impedir que haya un movimiento dentario. Luego, entonces, vamos a presentar que va durante esas semanas, a 3 semanas, vamos a continuar acercando nuestra raíz hacia lo que será el aparato alveolar. Y ahí es en donde debemos nosotros estar pensando, como comentaba el doctor Reitan, que para él realmente, aunque estemos aplicando fuerzas ligeras, nosotros siempre vamos a provocar zonas de hialinización. Estas zonas de hialinización va a hacer que nosotros no tengamos una acción directa sobre la resorción ósea en la superficie alveolar. Y esto entonces retarde la remodelación de esa zona alveolar y podemos nosotros también concomitantemente retardar el movimiento dentario. Ahora bien, pasamos entonces a un periodo de aceleración del movimiento dental. Este periodo de aceleración del movimiento dental y también un periodo de movimiento realmente de traslación del diente es cuando entramos a la tercera fase del movimiento dental. Se reinicia el movimiento dentario por ya sea lento o rápido, y esto es provocado porque tenemos nosotros ya la remodelación que en una parte, en esta zona de presión, tendremos nosotros resorción ósea, y esa resorción ósea va a provocar entonces un espacio en donde el diente se va a poder entonces trasladar sobre ese espacio y poder entonces presentarse el movimiento dental. Este movimiento lineal que se va a presentar es constante. De aquí la implicación de que nosotros, dependiendo de las fuerzas que estemos aplicando a nuestro diente, tendremos un movimiento con un ritmo más lento o más rápido, dependiendo de las áreas que tengamos de zonas hialinizadas en esas superficies. Esto es importante saber porque el movimiento también es lineal y se va a estar presentando debido a que también nosotros estamos todavía, se está aplicando fuerzas sobre esas superficies. Y estas fuerzas serán dadas por los elementos activos que nosotros estemos utilizando. Es por eso que si nosotros podemos analizar el razonamiento de qué tipo de auxiliares de mecánicas de movimiento dental podremos estar utilizando como elementos activos, podremos estar pensando que un resorte, ya sea abierto o cerrado, dependiendo de lo que nosotros estemos requiriendo del desplazamiento dental, debe de ser
más constante y tengamos nosotros también la oportunidad y el conocimiento de que esa fuerza todavía la vamos a seguir manteniendo durante un periodo más prolongado de tiempo. Si nosotros utilizamos cadenas elásticas, debemos estar pensando que las fuerzas que van a provocar la utilización de las cadenas elásticas van a decaer muy rápido, aunque van a persistir durante un buen tiempo, pero hemos observado dentro de lo que es la lectura de las investigaciones realizadas en la utilización de este tipo de materiales, es de que en muchas ocasiones, dependiendo del material, dependiendo de la fabricación del mismo, podemos estar pensando que durante el primer día, las 24 horas primeras, podemos tener una caída de fuerza de aproximadamente entre un 50 y un 70%. Y si nosotros analizamos el hecho de que vamos a citar a nuestro paciente dentro de un mes, entonces realmente la fuerza que estaremos nosotros aplicando durante los 29 días restantes será una fuerza muy baja, dependiendo de la cantidad de fuerza que hayamos aplicado. Mas no es así con la utilización de resortes, porque aquí sí tenemos nosotros un campo más amplio de tiempo de actividad y la aplicación de fuerza, y lo que me va a permitir que sea un movimiento más constante de ese diente. Después de esta situación de que tengamos nosotros un movimiento lineal constante aproximadamente en unas 2 semanas, una semana y media, 2 semanas, debemos, insisto, analizar el otro concepto. Hay un desplazamiento mecánico del diente asociado a la actividad celular. Ya sabíamos nosotros que va a haber entonces la resorción de los procesos alveolares, y es por eso que va a haber ese movimiento. Estos movimientos, insistimos, dependiendo del control de la fuerza que tengamos nosotros, podemos nosotros realizar o movimientos de inclinación o movimientos de traslación. Estos movimientos de traslación, estamos hablando de movimientos en cuerpo, ¿no? Decíamos, es importante para nosotros el establecer qué tipo de materiales vamos a estar utilizando para realizar este tipo de movimientos dentarios, porque debemos de estar nosotros proyectándonos hacia aproximadamente un mes, un periodo de un mes entre lo que sería el momento de la activación hasta el siguiente momento de activación. De ahí que hace unos momentos estábamos hablando sobre qué características deben de presentar los elementos elásticos que vayamos nosotros a utilizar para poder tener la respuesta del movimiento dental. Muy bien. Ahora, después de estar hablando en un aspecto tanto de qué puede estar sucediendo en el movimiento dental durante esa fase de un mes aproximadamente, lo que debemos también de estar pensando es de que nuestros pacientes no son tipodontos. Nuestros pacientes realmente debemos de estar analizando que son personas vivas. Por eso mismo decíamos que en esta primera fase de desplazamiento del movimiento dental, estábamos considerando del espacio del ligamento periodontal, decíamos esa situación. Y entonces esto es un corte que obtuvimos nosotros de una investigación que realizamos en perros para poder observar la actividad celular por la utilización de aspectos electromagnéticos provocados por cuestiones de corrientes eléctricas que estamos utilizando, sobre todo en periodos de retención. Y entonces vemos lo que es el proceso alveolar,
y lo que tenemos en el espacio del ligamento periodontal, que en este espacio del ligamento periodontal es la actividad celular que vamos a presentar más importante para que pueda uno obtener la respuesta ya sea de resorción o de remodelación de nuestro hueso. Y tenemos, ahora los trato de señalar con el cursor a nuestra raíz del diente, en donde estamos observando entonces lo que es el cemento, la dentina y el paquete vasculonervioso. En esta primera fase tenemos nosotros que al provocar nosotros, al aplicar nosotros una fuerza sobre nuestro diente, nosotros provocamos también entonces un acercamiento de la raíz a nuestro proceso alveolar, y ahí va a haber un momento donde ya no va a haber movimientos porque ya existe un acercamiento, ya no tenemos un espacio libre que podamos nosotros estar utilizando para el movimiento dental. Esto es no olvidarnos nosotros, insisto, sobre la importancia que tiene, todas las relaciones de vasos sanguíneos, las relaciones de estructuras celulares que tenemos, las fibras. Es más, en alguna otra ocasión que tengamos la oportunidad, vamos a incidir, creo yo que sería interesante que comentáramos acerca de qué sucede en la reacción de la respuesta histológica a la aplicación de fuerzas en nuestros movimientos dentarios, ¿verdad? En otras ocasiones, si nos permiten los tiempos, hablaremos de aspectos más básicos, pero básicos me refiero a la estructura de las materias que estudian estas reacciones, que debemos de estar hablando de reacciones tisulares, de reacciones celulares. Bien, pero nosotros somos clínicos y por eso es de que en muchas ocasiones no nos gusta estar escuchando aspectos básicos, pero esos aspectos básicos es, válgame la redundancia, la base para entender qué sucede dentro de las estructuras que están envolviendo nuestras raíces dentarias para que se pueda presentar el movimiento dental. Aquí entonces vemos un caso clínico en donde estamos aplicando fuerzas a un canino, a nuestros caninos, en este caso los caninos superiores, por medio de la colocación de cadenas elásticas. Esto en muchas ocasiones nosotros lo utilizamos porque dependiendo de la fase del tratamiento, nosotros consideramos que tanto tiempo entre cita y cita nosotros vamos a estar prolongando esos días. Entonces, normalmente, si yo utilizo estas características, entonces puedo estarlo citando cada 2 semanas, cada 3 semanas o máximo cada 4 semanas, ¿verdad? Vemos esa situación, es cuando estamos colocando nuestras fuerzas y luego, al mes, ya tenemos nuestro movimiento dentario. Pueden ustedes observar cuánto movimiento obtuvimos nosotros de una cita a otra. Entonces, en unos momentos más estaremos hablando un poco más sobre este caso en particular. Esto es, entonces, lo que sucede en el movimiento dentario con la aplicación de fuerzas. Muy bien. Por eso mismo, retomando algunos de los conceptos que tiene que tenía el doctor Reita, analicemos este concepto. Por mucho tiempo, la investigación se basó en la respuesta histológica provocada por los métodos ortodónticos en uso. En la actualidad, se debería de revertir este método, es decir, no dar nada por sentado, sino construir o modificar los aparatos de acuerdo con los principios revelados por los resultados de las investigaciones histológicas y biomecánicas.
El doctor Reitan nos hace este tipo de comentarios aproximadamente hace 30 años, en donde sabemos bien que en base a los cambios tecnológicos que se están presentando, obtuvimos nosotros también la posibilidad de tener en la actualidad este tipo de materiales en donde podemos nosotros tener mucha más flexibilidad, un impacto de fuerza menor. En este caso estoy hablando específicamente de los materiales, de las aleaciones que tenemos nosotros de níquel titanio. Pero también, insisto, no hay que olvidar de los otros elementos que tenemos nosotros para poder utilizarlos en los tratamientos, que serían las otras aleaciones, como son el acero inoxidable y como son el beta-titanio. Esto es interesante. Entonces, entremos también a lo último. Lo difícil, hacerlo fácil. Aplicar otras alternativas, esa es mi pregunta que me haría yo al estar yo viendo lo difícil, hacerlo fácil. Y esto es, lo difícil, hacerlo fácil es, en la actualidad hemos estado escuchando y hemos estado viendo y asistiendo a congresos en donde nos están ofertando métodos de aceleración del movimiento dentario ortodóntico. Esto es interesante porque también esto es debido a los estudios que se siguen realizando sobre lo que sería el movimiento dental. Y todo esto de la aceleración del movimiento dentario ortodóntico se refiere a la respuesta histológica que va a presentarse por la aplicación de una fuerza. Pero como hace un momento estábamos leyendo y escuchando, y ustedes me hicieron el favor de escuchar sobre el concepto del doctor Reitan, que pues sí, se sabe mucho ya de la respuesta celular a las fuerzas. Lo que nosotros debemos de estar pensando es adaptar ahora esos conocimientos a las nuevas técnicas, a los nuevos procesos que tengamos nosotros que realizar. Y entonces todo es respuesta celular a esas fuerzas. Y esas respuestas celulares tenemos nosotros que en el movimiento de la aceleración dentaria ortodóntica, que también todos nosotros perseguimos, porque una de las causas por las cuales podemos nosotros tener o deserciones o cansancios mismos de nuestros pacientes es por lo largo que son nuestros tiempos de tratamiento, que estamos hablando entre, dependiendo del caso, entre año y medio y 2 años, máximo 2 años y medio. Y no estoy hablando yo de tratamientos en dentición mixtas, sino ya tratamientos en dentición permanente. Uno de estos elementos que podemos nosotros estar pensando de que se utilizan para la aceleración del movimiento dentario son los estudios que se vieron sobre las respuestas en el aspecto químico a nivel celular. Y entonces sabemos nosotros que las prostaglandinas, en especial la prostaglandina E2, nos va a permitir que más bien se presenta esta prostaglandina en los momentos de la inflamación. Y esto va a permitir que continúe la inflamación y que se presenten todas estas mecánicas desde el punto de vista celular y lo que las respuestas mismas de las células a estas situaciones. También tenemos, aparte de las prostaglandinas, los análogos a estas prostaglandinas, que sería la prostaglandina 12 o el tromboxano, o la paratormona PTH. Estos elementos químicos, entonces, se han hecho estudios sobre la utilización de estos elementos para poder realizar movimientos más rápidos dentarios. Tenemos otros, que sería el quirúrgico, que nosotros en muchas ocasiones ya hemos observado en la actualidad, y sería, uno de ellos sería el que le llaman RAP, que es el fenómeno de aceleración regional. Y esto fue iniciado por el doctor Frost en el siglo pasado, en 1983. También, anterior a esto, se habían ya hecho
estudios sobre corticotomías, en donde el doctor Cole en 59 fue de los primeros en estar aplicando estos corticotomías a nivel supraapical. Estos datos posteriormente fueron retomados por otros investigadores, en donde fueron menos los cortes que realizaban en sus técnicas, y hasta el último, más o menos hace unos 5 o 7 años, empieza el doctor Alicani a utilizar este tipo de aspectos quirúrgicos con perforaciones, ya no hacer un corte específico, una osteotomía del proceso alveolar, sino perforaciones específicas que su trascendencia será el que provoquemos nosotros inflamación en esa zona y estemos estimulando al movimiento dental. Tenemos nosotros la ortodoncia osteogénica avanzada. Hoy, el problema que debemos de estar pensando aquí, que todos los estudios, tanto químicos, quirúrgicos y los que vamos a estar viendo en unos momentos más, es primeramente que sus efectos son temporales. No podemos estar pensando que solamente en este caso, en la técnica del doctor Alicani con perforaciones específicas, nosotros debemos estar pensando que debemos estar realizando entre 2 y 3 perforaciones durante más o menos 3 meses, para que de esta manera podamos obtener ese aumento de la velocidad del movimiento dentario. Ese es uno de los problemas que debemos de estar pensando. Tenemos también algunos métodos, en este caso de utilización de láser de baja frecuencia, en donde las respuestas también hemos tenido buenas, pero todavía no son contundentes. Ninguna de estos métodos tenemos nosotros todavía en la actualidad un seguimiento y que sean verídicas los conceptos que nos están dando aquí a entender. Campos magnéticos, que ya habíamos nosotros platicado. Nosotros, la investigación que realizamos nosotros fue más o menos hace 30 años, ya 30 años, pero no pensando en el movimiento, acelerar el movimiento dentario, sino la idea nuestra era acelerar la reposición del proceso alveolar, la posición ósea en las zonas de resorción, y de esa manera poder estabilizar en menor tiempo los tratamientos que nosotros estábamos realizando. Estos campos magnéticos también, tanto el doctor Darengil y Linder Aronson nos han dado ejemplos, pero todavía son conceptos, insisto, que no se definen, que las tengamos exactamente establecidos. Y por último, la terapia génica. Esto es interesante también porque es la respuesta que tenemos nosotros de la transformación de las células de macrófagos a ya sean osteoblastos o osteoclastos, y de esta manera entonces estar nosotros provocando la presencia por medio de este ligado de receptores, estar produciendo más células, ya sean osteoclásticas o ya sean osteoblásticas. Es una situación que todavía existe un abanico muy importante, muy interesante de respuestas a estos métodos de aceleración del movimiento dentario ortodóntico. Pero insisto, desde mi punto de vista muy particular, yo soy más cauto en estar utilizando estas técnicas. Estoy revisando la bibliografía que se está presentando, más estoy esperando a que tengamos nosotros más respuestas de los estudios y las investigaciones que se realizan en este campo. Muy bien. Por último, el día de hoy vamos a estar pasando este caso en especial, porque es un caso
relacionado a lo que es aceleración del movimiento dental, pero es un caso en donde nosotros podemos realizar lo que lo hemos tenido y lo hemos realizado en otras ocasiones desde antes, ¿verdad? Y esto es, probablemente no sabíamos por qué el razonamiento, pero se presentaba. Este es un caso en donde fue diagnosticado falta de espacio y el plan de tratamiento fueron extracciones de primeros premolares. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Aquí les voy a pedir de favor que veamos entonces las fechas que estamos nosotros marcando. El 23 de agosto del 2011, recién hechas las extracciones de los primeros premolares superiores. Entonces, en ese momento ya habíamos nosotros colocado la aparatología, los brackets y las bandas, mas no habíamos aplicado ninguna fuerza. En el momento que se hacen las extracciones, a los pocos horas al día siguiente, nosotros citamos al paciente y colocamos entonces los elementos activos. Y en este caso en particular colocamos cadenas elásticas, que fue el caso de hace un momento que veíamos. Aquí lo importante y lo interesante que quiero hacer notar con ustedes es de que nosotros no colocamos sobre el bracket de los caninos, en esa primera fase, ningún elemento relacionado a un arco en especial. Únicamente colocamos las fuerzas directamente hacia el bracket del canino. Utilizamos un arco principal en los incisivos y que iban también a relacionarse con los dientes posteriores. Esta situación la tomamos en cuenta para ver la reacción que se presentaba, en la respuesta que se presentaba del movimiento dental, aprovechando el área de las extracciones recientes que se habían realizado en nuestro paciente. Y en la actualidad podemos nosotros estar comentando que debido a esta situación de que se presenta inflamación en esa zona, y al haber inflamación en esa zona, entonces la actividad celular va a aumentar y eso va a provocar entonces que tengamos nosotros una área en donde se esté presentando esas áreas de mayor actividad de resorción ósea. De ahí entonces que nosotros no colocamos un control de un arco en especial de alambre sobre nuestros caninos. Aquí debo de hacer notar algo muy importante para ustedes, como somos clínicos. Normalmente nosotros debemos de tener un control por medio del arco principal, sabemos eso bien nosotros. Pero si nosotros colocamos un arco sobre estos caninos, lo que vamos a provocar es una mayor fricción. Esa fricción va a provocar que tengamos nosotros que estar calculando cuánta de la fuerza que aplicamos nosotros sobre las estructuras, en este caso los caninos, vamos a perderlas por la situación de la fricción. De esa manera, entonces, íbamos nosotros a tener que aplicar fuerzas más amplias. Y otro factor importante, no pensemos nosotros en las respuestas que tenemos, insisto, en los dientes adyacentes al diente que nosotros estamos aplicando fuerza. En muchas ocasiones tenemos movimientos no deseados en los dientes adyacentes, en este caso el lateral o premolares, por estar colocando el arco continuo a nivel del canino. Entonces estamos eliminando dos factores importantes. Uno, la fricción que se presenta y otro, el movimiento indeseables en los dientes contiguos a él. Aquí hay que hacer la acotación importante en que debemos de tener un muy buen control de nuestro paciente. Entonces, en estos casos que podemos nosotros estar utilizando, yo recomiendo que estemos observando cada
15 días máximo cada mes a nuestro paciente. No dejemos más tiempo. Por eso mismo estamos ahora, es el 27 de septiembre, es un mes después de haber colocado las primeras fuerzas para poder realizar movimientos dentarios. Y si voy a regresar una imagen, ustedes observen la posición del canino, en este caso el canino izquierdo estaba más o menos a la mitad de lo que sería la cara vestibular del lateral, y el canino derecho estaría a una tercera parte en la cara distal, del tercio distal, perdón, del lateral opuesto. Vamos a pasar la siguiente, es un mes después. Entonces aquí, si ustedes observan, ya tenemos nosotros el canino derecho sobre la cara distal de nuestro lateral, y podemos estar observando nosotros la distancia que pudimos nosotros recorrer del canino izquierdo también, y en este caso en particular estamos observando que ya tenemos espacios entre lo que serían nuestros dientes, tanto entre el lateral y el central como entre el lateral y canino. Esta es una respuesta definitiva de las reacciones de la aceleración del movimiento dental en ortodoncia. Y esto es provocado porque sabemos nosotros que existe entonces una relación íntima de lo que es la inflamación como respuesta histológica, va a ser distinta a una zona en donde periódicamente estemos nada más aplicando fuerzas, y probablemente eso nos retrase el tratamiento. Aquí es lo importante analizar, insisto, es ahora el control de nuestros dientes. ¿Qué hicimos nosotros? Un mes después colocamos un alambre trenzado 0.15 y para poder ya tener un control en el canino derecho, poder tener un control en la posición que queremos nosotros dejar en su canino, y en el lado izquierdo volvimos a repetir la aplicación de fuerza sin tener un control del diente para evitar la fricción del mismo y poder obtener el movimiento que habíamos deseado. Insisto, tengan mucho cuidado, tengan ustedes un buen control de sus pacientes si es que van a llevar estos casos, porque si no, vamos a tener que, la siguiente, vamos a tener que las respuestas de nuestro, que las respuestas, esto es 2 meses después de haber iniciado el tratamiento de la aplicación de fuerza. Tenemos esta situación en donde el peligro que pueda presentarse es, ustedes bien saben que nosotros, al aplicar una fuerza, no nosotros, en general, uno al aplicar una fuerza, si no está pasando por el centro de resistencia, vamos a obtener un momento de fuerza, o sea, un giro de la estructura. Y en este caso, eso es lo que se está presentando, un giro en lo que sería el canino. Por eso es importante que ustedes tengan un buen control de esas estructuras dentarias que ustedes estén utilizando, para que podamos nosotros, ya en su momento, aquí a 2 meses después, ya cambiamos nuestro arco principal por uno de níquel titanio de 0.14, para poder ya tener un control en el aspecto dimensional de nuestros caninos. Continuamos el tratamiento, seguimos nivelando, y en enero, 5 meses después, estamos nosotros después corrigiendo nuestras líneas medias, estamos observando, corregimos nuestras líneas medias, cerramos espacios, y para un año, 2 meses después de iniciar el tratamiento, estamos ya asentando las relaciones de nuestras caras oclusales, con fuerzas de arriba a abajo, con ligas laterales, y iniciando un tratamiento. De esa manera dejamos
esta situación de frente, corregimos las líneas medias, nuestras vistas oclusales, superior e inferior, y nuestras vistas laterales, en donde tenemos la respuesta que representa esta situación. Esto es para nosotros lo importante de estar hablando sobre el diente como objeto a mover. Pero no es como objeto a mover. Ahora, después de un tratamiento que terminamos, ahora necesitamos estar pensando en la retención de nuestros tratamientos. Esto es otro tema que es muy interesante que podríamos estar investigando nosotros. Para terminar con el día de hoy con la charla con ustedes, tenemos de que mover dientes, ¿verdad? Podemos nosotros mover los dientes. La cuestión aquí es de que debemos tomar en cuenta las fuerzas que estamos aplicando a nuestros dientes, el control de los dientes por las fuerzas que estamos aplicando y los movimientos que podemos estar realizando. Pero todo esto es en base a las respuestas que tenemos nosotros de nuestras estructuras vivas que están dentro de nuestros procesos alveolares y que serían los espacios del ligamento periodontal. Repitiendo, el movimiento dentario ortodóntico es la respuesta del diente y sus estructuras circundantes, estructuras pulpodentinarias, elementos constitutivos del ligamento periodontal, hueso alveolar y encía, a la aplicación de una fuerza externa. Esto es, entonces, lo que es, si no hay remodelación ósea, no hay movimiento dental. Si no hay movimiento dental, no habría ortodoncia. Y lo más importante, doctoras, doctores, no estaríamos aquí comentando, analizando todo lo que trata sobre el movimiento dental. Con esto, yo agradezco mucho la asistencia a todos ustedes. Esperemos haber sido lo más claros posibles y sobre todo lo importante es tener un control del movimiento dental. Eso es básico para que podamos nosotros tener respuestas mejores de esos movimientos dentales. Yo agradezco nuevamente, insisto, de parte mía y de parte de Akinpech, el hecho de que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias.